Capítulo 63 de Filo y Contrafilo, temporada de invierno 2025, eso nos lo recuerda el clima todo el tiempo. Estamos como siempre con el equipo completo, La Fauna, chicos, David Jungle, Raúl Capibara Argento, el licenciado Bermúdez y quien les habla Daniel, para hablar durante unos minutos sobre la actualidad. Sí, usando la actualidad como disparador para pensar conceptos políticos que trascienden los temas de agenda coyuntural. En este momento, digamos, estamos en una situación en la que hay cierta tensión, diría yo. Digamos, los disparadores de la cotidianidad política que nos llevan a pensar cuestiones más seculares y más estructurales tienen que ver con un momento de la política en la que parece que vuelve a tener injerencia el dispositivo que nosotros llamamos lawfare, digamos, el dispositivo que ya lleva muchos años, y no solo en Argentina, que tiende a judicializar la política y a usar al Poder Judicial como elemento de disciplinamiento de por lo menos algunos referentes de las fuerzas populares. Tal cual. Más allá de que, y ese es otro punto, el Poder Judicial esté viciado en Argentina, ese es mi diagnóstico, en todos los niveles. Arriba, abajo, en el medio, al centro, a la derecha, a la izquierda. A diestra y siniestra. Desde alguien a quien, no sé, cosas no vinculadas con la política, se usa el Poder Judicial para extorsionar, se usa el Poder Judicial para condicionar. Por desgracia, es como la decantación natural que se utilice en las altas esferas para perseguir referentes políticos en un sistema judicial tan, digámoslo benévolamente, oscuro, opaco, por no decir podrido. Y bueno, está del lado de las fuerzas populares ver cómo reaccionan a eso y ver, eso ya una cuestión, si se quiere, un poco de autorreproche de por qué llegamos a este punto y por qué cuando dependía de nosotros, o por lo menos de las fuerzas populares que hoy están perseguidas, no se hizo nada por alterar ese instrumental de persecución. Entonces, ¿vos qué termómetro tenés, qué pulso tenés del momento político en cuanto a concretamente la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación deje en firme la condena a Cristina y la pueda eventualmente mandar presa en sentido literal? De hecho, hubo revuelo ayer o antes de ayer, porque una de las personas encargadas que es del ámbito judicial, que dictó uno de sus fallos o sus refrendamientos, un juez fue a ver alcaldías donde se podría llegar a alojar a Cristina si la detienen. Entonces, bueno, ¿cómo experimentás este clima tan turbio? Yo turbio corre por mi cuenta, ¿no? Pero este clima tan particular en el que, por un lado, un gobierno sigue avanzando con sus políticas de concentración de la riqueza, de destrucción de derechos, a la vez que el Poder Judicial, hay que ver, para mí no responde a este gobierno en particular. Yo creo que a este gobierno no le conviene que avance tanto el lawfare, o por lo menos que metan presa a Cristina, pero igual, como que ya tiene autonomía ese Poder Judicial, entonces el marco de una política económica de contracción, destrucción de derechos y demás. Por otra parte, en lo institucional, persecución y condena de referentes políticos opositores. ¿Qué lectura haces? A ver. Sí, buenas noches a todos los que están del otro lado. Bueno, vos creo que ya en tu prólogo lo has enunciado muy bien. Creo que Argentina está viviendo un momento muy complejo en función del peligro que corre realmente el Estado de Derecho, Daniel. Fundamental. Se ha recuperado la democracia en 1983. En los tantos años que llevo encima, jamás vi una debilidad del sistema democrático como en la actualidad.
durante esta gestión. Ya se venía perfilando en la gestión De Macri. del ingeniero de ojos celestes. Ya lo veíamos. Sí, sí. Hubo avasallamiento institucional, habló. Hubo decisiones políticas y leyes contrarias a la Constitución Nacional. Sí. Hubo servicios de inteligencia. Hubo servicios de inteligencia espiando orientados propios y específicamente a hacer espionaje interno sobre dirigentes políticos, aún de sus pares. Aún de su propio partido. Sí. No solo sobre la oposición, sino sobre sus pares. Es decir, y lo hemos visto también que cada vez que alguien se constituía en un obstáculo para sus objetivos políticos, parece que esta persona iba al archivo, ¿viste? Agarraba una carpetita, un video. Y tiraba una carpeta, un video y dice, bueno, se la pasaba al pregonero, de turno. Haciendo running en Palermo. Claro, dice, atrás de un árbol encontré una cartita. Bueno, entonces, digo, así funcionaban las cosas, pero lo que estoy viendo es que cada vez funcionan peor. Cuando digo peor es en el mal sentido de la palabra, peor. Peor en términos institucionales. Peor en el avasallamiento de las garantías constitucionales. Y creo que también, esto es un dato de la realidad objetiva. Fíjate la composición actual de la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo tribunal de justicia. Yo creo que hay un aparato judicial o un poder judicial. La justicia argentina no existe como tal, como valor en sí mismo, sí. Como entelequia. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, bien. No está. Digo, si los máximos componentes de la Corte son 3 y han sido cooptados por el poder fáctico, comunicacional, tienen nombre y apellido, y económico. Poder comunicacional hegemónico y poder económico concentrado. Esas 3 personas. Bueno, digo, además no hay límites. Fíjate que se burlan de la ciudadanía. Yo no sé qué estarán pensando los abogados. Si hacen culto a su profesión. Sería interesante hablar con un abogado. Yo soy politólogo. Vos sos licenciado en otra área. Pero Daniel, ¿qué opinará un profesional del derecho en esta cuestión? El otro día, por parte de la defensa de la expresidenta, presentó un recurso ante la Corte donde exponía la parcialidad de uno de sus miembros. ¿Bien? Son 3. Lorenzetti. El señor Lorenzetti. Son 3. La Corte se expide en el mismo día y lo rechaza. Sí, tenés que juzgar sobre ellos mismos. No. ¿Y quiénes firman el rechazo? Los 3. Es decir, me acusan a mí de y yo afirmo que no, que no hago lugar. Digo, a ver si se entiende del otro lado. Digo, el problema no es solamente la causa vialidad, que es un armado aberrante que no escuché a un jurista y no peronistas. De otros encuadres ideológicos y políticos, Daniel. Pero que han dicho, acá no hay nada. Acá no hay nada, pero se aplica un poco la teoría. ¿Te acordás de la teoría de Ursum? Sí. No tengo pruebas, pero no tengo dudas. Pero no me caben dudas. Yo no tengo pruebas, pero a mí no me caben dudas. Y me acordé del fiscal, ¿te acuerdas cuando pasó en cadena nacional el fiscal Luciani? Luciani. Lo recordamos todos. Es algo de
No hubo una prueba. Sí, estuvo un monólogo de 4 o 5 horas, donde era a veces hasta por momentos bastante difícil interpretarlo o escucharlo, porque tenía esto es, bueno, el tipo se expresaba así, con lo que puede. No era el más dotado. No era el más dotado orador, sí, porque hasta balbuceaba, y muy poco profesional, por no decir casi nada, pero a los contenidos, bueno, a ver, ¿cuáles son los elementos de prueba? No están, pero vuelve a la doctrina Irurzún, y ahí es donde está en riesgo el Estado de Derecho, el orden jurídico. Yo me acuerdo de la teoría trialística de Kelsen, que estudió en la universidad, porque en mi carrera también teníamos un aporte en la currícula que tenía que ver con el derecho, ¿viste? Derecho político. Digo, qué lejos hemos quedado, a qué distancia abismal está nuestra realidad jurídica institucional de nuestra nación de aquellos postulados del derecho clásico, Daniel. No estoy hablando de que tenemos, no, del derecho. Pero eso sí, en nombre de todas las decisiones que contradicen la esencia misma de las doctrinas del derecho, son levantadas por los medios hegemónicos con el rótulo de la justicia dictaminó. Pero no siempre. Cuando es en un sentido es la justicia, cuando es en el otro sentido es el Poder Judicial. Claro. La doble vara que lo vamos a manipulan. La manipulación está. Bueno, siempre decimos que un juez imputó a Macri, el Poder Judicial le puso límites a Milei. Ahora, cuando es por otro lado, es la justicia. La justicia dejó firme la condena. Lo que hemos visto en esta semana, hay algo que a mí no solamente me preocupa estas semanas, estos días por venir, porque van a ser muy fuertes en términos políticos, jurídicos y sociales. Porque esta mujer hace 10 días, en un programa de televisión, concede una entrevista que tuvo 9 puntos de rating, que no lo logra ni el más pituco de los batracios del mundo de la política en la Argentina. No lo logra, ¿eh? Porque a ella, cuando habla, la ven los propios y los extraños. ¿Viste? Sí, porque se sabía que es un imán. Se venía un anuncio. Se venía a saber qué va a decir. Y bueno, ¿el anuncio cuál fue? Su candidatura. Anunció su candidatura a diputada provincial, etc. Tras cartón. Al otro día, al día siguiente, al subsiguiente, aparecieron las tapas, hojas, ríos de tinta de los periódicos tradicionales hegemónicos. ¿Viste? Hay uno que es Tribuna de Doctrina. Sí. Bueno, ese se escribió todo. Volcaron ríos de tinta diciendo el máximo tribunal de justicia, la Corte Suprema, dictaminará que la expresidenta va a ir presa. Sí, ¿eh? Y debe ir presa. Y después, columnas, adobando que no puede ser que sea candidata. Yo digo, a los poderes fácticos le hablo, porque estos son alcahuetes, estos que producen, vos sabés que son ejecutores. Son los ejecutores de la orden. Y le bajan esto y los tipos, ríos de tinta, porque no tienen problema, ¿viste? Ellos no hacen culto a la profesión del periodismo. No, su negocio en absoluto. Satrapías. Es la satrapía, ¿viste? Escriben para el amo. Yo me estoy preguntando, ¿no? A los poderes fácticos en la Argentina, porque tienen nombre y apellido, Daniel. Si
están tan seguros de que no van a correr un riesgo mayor. Porque a veces estas decisiones tan, para mi criterio, desacertadas porque las cuestiones políticas se dirimen en el campo de la política y las cuestiones judiciales en el campo del poder judicial o de la justicia o de lo que haya en ese momento. Digo, tratar de resolver un tribunal que ya dijimos cómo está conformado y cómo fue cooptado y por quiénes, a resolver un pleito de la política con una figura que te guste o no, les guste o no a los que están del otro lado. Yo tengo mi opinión y cada uno tendrá la suya. No es el caso debatirlo ahora. Lo que no podés negar, si uno puede negar, de todo podés negar en la vida, menos la realidad. Esta persona fue senadora nacional y 2 veces presidenta de la República y también fue vicepresidenta de la República. Y hoy es la máxima dirigente y es la conductora, es la presidenta del principal partido de la oposición. Un partido que no es un partido más, que tiene su historia, Daniel. Podemos decir, la historia ya pasó. ¿Sabés qué pasa? Yo y muchos, afortunadamente, nos nutrimos y nos sentimos ser a partir de esa historia. Porque lo que uno es en función de lo que alguna vez fuimos. ¿Sí o no? Sí, sí. Digo, a mí no me da lo mismo ser peronista que ser liberal, digo. Y hay una historia. Nosotros tenemos una. No yo, Nosotros, como colectivo social y político, fundacional de una nueva Argentina, en términos de distribución de la riqueza, de soberanía política y de independencia económica, que nace allá a mediados de la década del 40, Daniel, que dio vuelta la sociedad argentina como una media y la elevó. Y vaya que la elevó, que aún hoy, herida como está, sigue siendo distinta en el cono sur latinoamericano. Y cuando digo distinta, vos sabés a qué me refiero. Hasta en términos sociales, institucionales, de avanzada educacional universitaria, en la formación de profesionales. Y alguna vez aquí existió IME, Industrias Mecánicas del Estado. La Argentina fabricaba autos propios. ¿Sí? Pues ay, no, acá no, hay que... Teníamos la industria mecánica del Estado, que el 55, después del bombardeo, lo primero que hizo es liquidar industria mecánica del Estado. Entre otras cosas, digo, desarrollo científico nuclear, el Instituto Balseiro. Digo, esa es la Argentina que yo valoro. Valoro desde la historia. ¿Sí? Y trato de proyectarla en función de esas ideas fuerza. Por eso digo, no es un partido más. Y hablando de esta fuerza política, no se trata de un partido político. Se trata del movimiento nacional, Daniel, que tiene su historia y sus padecimientos a partir de la irrupción violenta de estos sectores muy claros y muy bien identificados. Están en las antípodas del proyecto nacional. Ellos trabajan como excelentes cipayos para el proyecto colonial de la Argentina pequeña, proveedora de materias primas, sin valor agregado, la que promueve el saqueo de las transnacionales. Nada más lejos de nuestros ideales de inclusión, de la proyección colectiva de una sociedad y de la afirmación de nuestra identidad nacional. No lo podrán quebrar. Y hablando de esta fuerza, digo que a partir del 55, no quiero meterme
hacer análisis exhaustivo de los procesos políticos de represión que vivió la Argentina, la sociedad argentina en su conjunto, desde el año 55 hasta el 76. Porque el 73-74 fue apenas un breve lapso. La ventanita, una primavera. Sí, una mariposa, una golondrina y otra vez la noche, el invierno, de muerte, de tortura, de proscripciones, como las hubo anteriormente, a partir del 55, donde el peronismo fue proscripto 18 años. Y creen, como bien dijo esta mujer el otro día, que resuelven el problema, como decimos en la calle, metiéndola en cana. Pero esta gente no entiende nada. No lo entienden. Pero hay una cuestión que... No lo entienden. No es contra una mujer. Están atentando contra un colectivo social y contra una fuerza política que ha demostrado a través de la historia que sobrevive a las malas y renace como el ave fénix. Bueno, Bueno, disculpa. No, pero... Vos me das manija. No quería interrumpir el desarrollo, pero estamos de acuerdo en que no van a frenar un movimiento por meter en preso a una persona, pero hay una cuestión que tiene un efecto disciplinador sobre la dirigencia. Y cuando la dirigencia especula... Sí, sí. Yo espero que la dirigencia esté a la altura de las circunstancias y de la hora histórica. ¿Sabe por qué también? Porque la compañera Evita nos dijo una vez que el pueblo, no estoy hablando de este caso, de este momento histórico en particular, es universal. Cada uno lo aplicará, cada pueblo sabrá cuándo, cómo, dónde y de qué manera. ¿Pero qué dijo? El pueblo marchará a la cabeza de sus dirigentes o con la cabeza de sus dirigentes. Por eso, me encantaría que la dirigencia política, que dice que representa a esta fuerza nacional y popular y democrática, esté a la altura de las circunstancias. Nada más, Daniel. Si me disculpas. Perfecto. Chao a todos. Gracias por estar ahí. Hasta luego.